Las luces fluorescentes del diner parpadearon cuando Amara Carter, de 7 años, notó un tatuaje descolorido en el antebrazo de un desconocido y dijo algo que dejó paralizados y conmocionados a 5 ex-Navy SEALs. Mi papá tenía exactamente ese tatuaje en el mismo lugar, pero esa marca en particular no era algo que pudieras hacerte en cualquier estudio. Identificaba a los miembros de una unidad encubierta y oficialmente uno de esos miembros, el teniente Isaiah Carter, había sido declarado muerto en combate 7 años atrás. Su cuerpo nunca fue recuperado y ahora su hija estaba de pie frente a ellos haciendo preguntas inocentes que podían desentrañar una conspiración militar construida sobre corrupción y traición. Y mientras Jack Carter se apresuraba a apartar a Amara, con el pánico brillando en su rostro normalmente sereno, la verdad cuidadosamente enterrada sobre un hombre que lo sacrificó. Todo estaba a punto de salir a la luz de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte. Las luces fluorescentes sobre el dine de la Highway 9 parpadeaban con su ritmo habitual, proyectando sombras irregulares sobre el gastado suelo de lino. Jack Carter se movía entre las mesas con eficiencia practicada. Su coleta se balanceaba mientras equilibraba 3 platos sobre el brazo izquierdo y sostenía una cafetera en la mano derecha. El local olía a grasa de tocino y café quemado. Ese tipo de olor que se queda pegado a la ropa mucho después de que termina el turno. ¿Más café?, preguntó ya al camionero en la cabina 7 con una sonrisa cálida, pero cansada. Él asintió sin apartar la vista del teléfono y ella sirvió con cuidado, evitando el charco de jarabe cerca de su codo. Eran casi las 8 de la noche y le dolían los pies dentro de las zapatillas blancas que llevaba usando ya 3 años. La suela de la izquierda empezaba a despegarse, pero los zapatos nuevos tendrían que esperar hasta el mes siguiente. Mamá, terminé mi tarea. La vocecita provenía de la cabina del rincón, donde Amara, de 7 años, estaba sentada rodeada de libros de texto y lápices de colores. Su mochila escolar ocupaba la mitad del asiento de vinilo, decorado con parches que ya había cosido para cubrir los desgarrones. Muy bien, mi amor, déjame verla cuando termine con esta sección. Amara asintió con seriedad. Sus trenzas pegadas al cuero cabelludo estaban impecables después de la hora que ya había pasado esa mañana peinándolas antes de la escuela. La niña tenía los ojos oscuros de su madre, pero una profundidad en la mirada que parecía mayor que sus 7 años. Rara vez se quejaba de pasar las tardes en el dinero la tarea en la cabina mientras Nia trabajaba. Lo entendía de la manera en que los niños comprenden cosas que nunca les han dicho directamente. El dinero era escaso y las opciones limitadas. La hora pico de la cena se había reducido a un goteo. 3 clientes habituales estaban sentados en la barra y una pareja de ancianos ocupaba la cabina 4. Nia miró el reloj 1 hora y media más, luego el viaje en autobús a casa y quizá 30 minutos con Amara antes de dormir. Esa era su rutina. 5 días a la semana, a veces 6 cuando había horas extra disponibles. Su apartamento era pequeño, de una habitación en un edificio donde el ascensor funcionaba la mitad del tiempo y los vecinos se mantenían al margen, pero ya lo había convertido en un lugar acogedor. Había cortinas que ella misma había cosido, plantas en el alféizar que Amara regaba cada domingo y fotografías en la pared que las mostraban a las 2 en el parque, en la escuela de Amara, en conciertos, en la biblioteca, durante el programa de lectura de verano. Lo que las fotografías no mostraban era a un padre. Lo que no incluían era ninguna explicación para su ausencia. Amara había preguntado, claro que sí. Era demasiado inteligente como para no notar lo que otras familias tenían y ellas no. ¿Dónde está mi papá? Era muy valiente, decían ya con la voz cuidadosamente medida. Tuvo que irse antes de que tú nacieras. ¿Va a volver? No lo sé, cariño. Las conversaciones nunca iban más allá de eso. Ya mantenía la verdad bajo llave, igual que la pequeña caja metálica escondida al fondo de su armario, detrás de los abrigos de invierno y la aspiradora averiada. Nunca la abría. Abrirlo significaba recordar, y recordar dolía más que el cansancio en sus pies o la estrechez de su presupuesto. La campanilla sobre la puerta del restaurante tintineó, sacando a Nia de sus pensamientos. 5 hombres entraron y la energía de Yugar cambió ligeramente. No eran ruidos ni agresivos, pero se movían de manera distinta al público habitual. Eran mayores, probablemente rondaban los 40, con esos rostros curtidos que dejan años de trabajo al aire libre. Vestían jeans y camisas de franela, pero algo en su forma de caminar sugería disciplina siéntense, donde quieran, llamó Nia tomando menús del mostrador de la anfitriona. Eligieron el gran reservado junto a la ventana, el que podía acomodar a 6 personas si se apretaban. Cuando Nia se acercó con vasos de agua, notó algunos detalles. Uno tenía una cicatriz que le recorría la mandíbula. Otro caminaba con una leve cojera. El hombre al extremo del reservado tenía el cabello gris muy corto y una mirada firme que hacía sentir que evaluaba todo sin que pareciera evidente. Buenas noches, caballeros. ¿Les traigo café para empezar? Por favor, respondió el hombre de cabello gris.
Su voz era grave y cortés. Hemos estado conduciendo desde esta mañana. Mientras servía, ya captó fragmentos de su conversación. Algo sobre Colorado, una mención de Fort Bragg. Uno se rió y comentó algo sobre los buenos viejos tiempos y otro respondió que sus rodillas no estaban tan de acuerdo con lo buenos que habían sido. Militares, pensó en ya, retirados o exmilitares por cómo sonaba. Tomó sus pedidos sin escuchar realmente su propia voz. Su mente ya pasaba a la siguiente tarea. La mesa 3 necesitaba la cuenta. Había que rellenar la cafetera. Amara querría cenar pronto, probablemente solo panqueques y huevos de la cocina. La comida que Marco, el cocinero, siempre le preparaba sin cobrarle. Mamá, ¿puedo ayudar a limpiar las mesas? Amara apareció a su lado con un trapo húmedo. Claro, cariño. Empieza por el reservado 2. Sí. Amara se alejó con el trapo, seria en su tarea. Le gustaba ayudar, le gustaba sentirse útil. Nya la observó un momento, sintiendo esa mezcla familiar de amor y culpa. Amara merecía más que tardes en un restaurante, más que una madre que llegaba agotada cada noche. Más que un presupuesto ajustado que hacía que los regalos de cumpleaños vinieran de tiendas de segunda mano. Merecía un padre. Ya apartó el pensamiento y volvió a la cocina cantando los pedidos a Marco, revisando a la pareja de ancianos en la barra y rellenando sus tazas de café. El ritmo del trabajo era reconfortante. Mantenía sus manos ocupadas y su mente distraída. Cuando regresó al salón, Amara estaba cerca del reservado de los 5 hombres, limpiando la mesa vacía junto a la suya. La niña trabajaba con cuidado, asegurándose de limpiar las esquinas donde se acumulaban las migas. Uno de los hombres estaba reclinado hacia atrás con el brazo apoyado en el respaldo del asiento. Inya vio su antebrazo con claridad por primera vez. Tenía un tatuaje descolorido pero inconfundible. La tinta oscura formaba un diseño que casi parecía una rosa de los vientos, pero con símbolos adicionales entrelazados. Insignia militar, probablemente. Ya había visto pasar suficientes veteranos por el restaurante como para reconocer el estilo. Se estaba girando para alejarse cuando Amara habló. Su voz infantil clara en la relativa quietud del local. Mi papá tenía exactamente ese tatuaje en el mismo lugar del brazo. Todo se detuvo. La conversación en el reservado se cortó a mitad de frase. El hombre del tatuaje se quedó inmóvil, la taza de café a medio camino de su boca. El hombre de cabello gris se volvió lentamente hacia Amara, su expresión cambiando de casual a intensa en un instante. Nya sintió que el pecho se le oprimía. Se movió hacia ellos con el pulso, resonándole fuerte en los oídos. Amara, cariño, ven a ayudarme atrás. Pero el hombre de cabello gris ya se inclinaba hacia adelante con voz suave. ¿Cómo te llamas, cielo? Amara Carter ya vio el reconocimiento cruzar por su rostro. Vio cómo su mandíbula se tensaba y sus hombros se volvían rígidos. Los otros hombres en la mesa se habían quedado completamente inmóviles. Su atención fija en la pequeña niña con el trapo de limpieza. Amara. El nombre salió en voz baja, casi reverente. ¿Quién era tu padre? No lo sé. Mamá dice que se fue antes de que yo naciera. Amara habló con naturalidad, sin tristeza. Esa era simplemente su realidad. Pero ella tiene una foto y él tiene ese tatuaje. Lo recuerdo porque parecía una estrella. La taza de café golpeó la mesa con un golpe sordo. Otro hombre, el de la cicatriz en la mandíbula, se inclinó hacia adelante y miró el antebrazo del hombre tatuado como si lo estuviera viendo por primera vez. Jefe, dijo con la voz baja y urgente. Ya lo sé. El hombre de cabello gris, al que aparentemente llamaban jefe, no apartó la mirada de Amara. Nya llegó hasta su hija y puso ambas manos sobre sus hombros, apartándola suavemente hacia atrás. Discúlpenos, señores, Amara, necesito tu ayuda con algo ahora mismo. Su voz salió más cortante de lo que pretendía, cargada con algo que podía ser miedo, podía ser ira. Ahora. Los hombres la miraban a ella con expresiones que mezclaban sorpresa, confusión y algo más que no logró identificar. Señora, dijo el jefe levantándose lentamente. No quiero entrometerme, pero podría hacerle una pregunta. Estoy muy ocupada. Las manos de Nya se tensaron sobre los hombros de Amara. Seguro que es solo una coincidencia. Muchos militares tienen tatuajes, no como este. La voz del jefe era firme, pero no cruel. Este tatuaje era específico de una unidad en particular, un grupo muy reducido. Nya sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En el fondo siempre había sabido que ese momento podía llegar algún día, que el pasado que había intentado enterrar podía resurgir. Pero durante 7 años se había convencido de que ya era seguro dejar de mirar por encima del hombro. De verdad, necesitó volver al trabajo. Se dio la vuelta, guiando a Amara hacia la cocina, pero podía sentir 5 pares de ojos clavados en su espalda. Detrás de ella escuchó el murmullo urgente de voces.
bajo e intenso. Tenía un hijo. Nunca escuché nada sobre eso. Revisa las fechas. Cuando esto no tiene sentido. Si tenía una hija, ¿por qué no? Ña empujó la puerta de la cocina, respirando de forma irregular. Marco levantó la vista desde la parrilla. Su rostro curtido se arrugó con preocupación. ¿Estás bien, Ña? Sí, solo necesito un minuto. Llevó a Amara a la pequeña sala de descanso, que no era más que un armario con una silla plegable y un estante para las pertenencias de los empleados. Una vez que cerró la puerta, se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de su hija. Cariño, necesito que no hables de tu padre con desconocidos. ¿De acuerdo? El rostro de Amara se frunció confundido. ¿Por qué? Solo dije que tenía el mismo tatuaje. Pensé que quizá lo conocían. La inocencia, en esas palabras le atravesó el pecho. Ya cerró los ojos un momento intentando recomponerse. Lo sé, cielo, pero es un asunto privado de la familia. ¿Lo entiendes? Supongo. Amara no parecía convencida, pero asintió. ¿Hice algo malo? No, cariño, no. No hicimos nada malo. Ya la abrazó, respirando el olor de su loción de manteca de cacao y el polvo de tiza de la escuela. Tú nunca haces nada malo. Pero incluso mientras lo decía, la mente de Nya iba a toda velocidad. Ese tatuaje hacía años que no lo veía, pero lo recordaba a la perfección. Isaya se lo había explicado una vez tarde, en la noche, cuando estaban acostados juntos en el pequeño apartamento cerca de la base naval. No es solo decoración, había dicho él trazando las líneas con el dedo. Significa algo, nos identifica. ¿Te identifica como qué? Como personas que van a lugares de los que no podemos hablar, personas que hacen cosas que no aparecen en los informes oficiales. Ella le había preguntado qué quería decir con eso, pero él solo le besó la frente y respondió que había cosas que era mejor no saber. 3 semanas después, él desapareció. Sin cuerpo, sin funeral, solo una visita formal de 2 oficiales que hablaron con frases cuidadosas y ensayadas sobre operaciones clasificadas, pérdidas lamentables y una nación agradecida. Le entregaron una bandera doblada y una carta firmada por alguien cuyo nombre no reconocía. Y 6 meses después de eso, descubrió que estaba embarazada. Nya soltó a Amara y se puso de pie, sintiendo protestar sus rodillas. Quédate aquí unos minutos. ¿De acuerdo? Necesito terminar con mis mesas. Cuando regresó al piso principal, el reservado junto a la ventana estaba vacío. Los hombres habían dejado dinero en la mesa, más que suficiente para cubrir la comida y una generosa propina. Pero ellos ya no estaban. A través de la ventana pudo verlos de pie junto a una gran camioneta pickup negra en el estacionamiento, hablando en un círculo cerrado. El jefe levantó la vista y cruzó miradas con ella a través del vidrio. Alzó una mano, no exactamente un saludo, más bien un gesto de reconocimiento. Luego sacó el teléfono y pareció tomar una foto del exterior del restaurante. A Nya se le cayó el estómago, tomó el dinero de la mesa con manos temblorosas y se movió al siguiente reservado, realizando los movimientos del trabajo mientras su mente giraba sin parar. Habían reconocido algo. El tatuaje, sí, pero también el nombre Amara Carter. Habían reaccionado a ambas cosas juntas y esa reacción había sido visceral. Lo que significaba que habían conocido a Issei. Lo que significaba que quizá tenían preguntas que ella no podía responder. Lo que significaba que la vida cuidadosa y silenciosa que había construido podría estar a punto de derrumbarse. El resto de su turno pasó como en una bruma. Sonrió a los clientes, sirvió café y retiró platos, mientras sus pensamientos giraban obsesivamente. Cuando por fin llegó la hora de cerrar, recogió a Amara y sus pertenencias y salió al aire fresco de la noche. La parada de autobús estaba a 2 cuadras, iluminada por una sola farola. Mientras caminaban, Nya miraba constantemente por encima del hombro, revisando las sombras entre los edificios, observando los pocos coches estacionados en la calle. Todo parecía normal, pero nada se sentía normal. En el autobús, Amara se apoyó en su hombro, adormilada por el largo día. Nya acarició distraídamente el cabello de su hija, mirando por la ventana las calles que pasaban. Mamá, la voz de Amara sonaba soñolienta. ¿Por qué esos hombres parecían tan sorprendidos? No lo sé, cariño. ¿Crees que de verdad conocían a papá? Ena se le apretó la garganta. Tal vez, no lo sé. Si lo conocían, nos contarían sobre él. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué contarían? ¿Qué sabían? Y más importante aún, ¿qué significaba su conocimiento para ella y para Amara? Ya veremos, dijo Nya en voz baja. Trata de dormir un poco, pero el sueño no llegó para ella. Esa noche, después de volver a casa, después de arropar a Amara y ponerse un pijama gastado, Nya se encontró de pie frente a su armario. Su mano se detuvo sobre los abrigos de invierno, sobre el lugar donde estaba escondida la caja metálica. No la había abierto en años, no se lo había permitido, pero ahora sus dedos se movieron por sí solos, apartando los abrigos, alcanzando el rincón del fondo, encontrando la superficie fría del metal. La caja era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, con un simple candado de combinación. Sus manos recordaron los números sin pensar. 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha.
Otra vez el candado hizo clic y se abrió. Dentro estaban los restos de una relación que había durado apenas unos meses, pero que había cambiado toda su vida. Unas cuantas fotografías ligeramente descoloridas. Isaiah con ropa de civil, sonriendo a la cámara con una expresión a la vez segura y amable. Isaiah con uniforme, aunque se suponía que ella no debía tener esa foto. Un puñado de cartas que él le había escrito con su letra ordenada y precisa. Una pulsera del hospital de cuando nació Amara con Baby Girl Carter impreso en tinta azul y al fondo. Envuelta en un trozo de tela, una pequeña memoria USB. Y ya la tomó con cuidado. A Isaiah se le había dado 2 días antes de partir a la misión de la que nunca regresó. Su rostro había estado serio, su voz baja. Si algo me pasa, necesito que guardes esto en un lugar seguro. No va a pasarte nada, Isaiah. Él había sostenido su rostro entre las manos con los pulgares rozándole las mejillas. Prométemelo, guárdalo a salvo. No mires lo que contiene, no se lo muestres a nadie, pero no lo pierdas. Si regreso, te explicaré todo. Si no, no terminó la frase, solo la besó largo y profundamente y luego se fue. Ella nunca conectó la memoria a una computadora. Nunca intentó ver qué archivos contenía, simplemente la guardó como había prometido, escondida junto con todo lo demás de aquel breve e intenso periodo de su vida. Ahora la sostenía bajo la tenue luz del pasillo, girándola entre los dedos. Era solo una memoria USB estándar de plástico negro sin marcas, pero Isaiah había pensado que era lo bastante importante como para confiársela en sus últimos días. Ni la envolvió de nuevo en la tela y la colocó en la caja. Cerró la tapa y volvió a ajustar el candado. Luego empujó la caja de vuelta a su escondite, pero no se apartó del armario. Se quedó allí con los brazos, rodeándose a sí misma, y dejó que los recuerdos la inundaran. La risa de Isaiah, la forma en que la escuchaba cuando ella hablaba, realmente la escuchaba con toda su atención puesta en ella, como si nada más en el mundo importara. La noche en que le dijo que la amaba, con la voz ligeramente temblorosa porque no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable. La mañana en que se despertó y supo con absoluta certeza que estaba embarazada de él. Los meses esperando noticias, la lenta y dolorosa comprensión de que no iba a volver, el dolor que casi la devoró por completo, agravado por el hecho de que no podía hacer el duelo, como correspondía porque oficialmente la muerte de Isaiah Carter era información clasificada. Ni siquiera podía obtener una respuesta clara sobre cómo habían muerto o dónde. Y luego nació Amara y el duelo se transformó en un amor feroz y protector. Tenía una hija que criar, una niña que necesitaría fortaleza y estabilidad. No había tiempo para derrumbarse. Solo existía el trabajo diario de sobrevivir, de construir una vida para su pequeña. 7 años lo había hecho sola, 7 años de cuidadosa discreción, y ahora 5 hombres con reconocimiento en los ojos habían entrado en su cafetería. La mañana llegó. Con una luz pálida y el sonido del tráfico desde la calle, ya despertó de un sueño inquieto con la mente regresando de inmediato a la noche anterior. Preparó a Amara para la escuela con eficiencia automática, trenzándole el cabello, empacando su almuerzo y asegurándose de que la tarea estuviera en la mochila. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Amara mientras esperaba en el autobús escolar. «Pareces triste». Y ya logró esbozar una sonrisa. «Solo estoy cansada, cariño. Estoy bien, pero no estaba bien durante el resto del día». En la cafetería se sobresaltaba cada vez que sonaba la campanilla sobre la puerta y sus ojos examinaban a cada nuevo cliente. A medias esperaba que los 5 hombres regresaran para exigir respuestas a preguntas que no quería enfrentar. El turno del almuerzo estuvo lo bastante ocupado como para distraerla. La mezcla habitual de obreros de la construcción, jubilados y personas que trabajaban desde sus portátiles en las mesas del rincón. Marco silbaba mientras cocinaba y Rita, la otra camarera, se quejaba de las últimas notas de su hijo adolescente. Normal. Todo era normal hasta las 2 de la tarde. Cuando la campanilla volvió a sonar, Inya levantó la vista para ver al jefe de la noche anterior entrando solo. Vestía vaqueros y una camisa azul sencilla abotonada y se movía con la misma confianza contenida. Sus ojos la encontraron de inmediato y asintió una vez antes de sentarse en la barra. El primer impulso de Nya fue retirarse a la cocina y dejar que Rita lo atendiera, pero se obligó a acercarse con la cafetera en la mano y una sonrisa profesional en el rostro. «Un café, por favor», esperó a que ella sirviera antes de volver a hablar. «Me disculpo si anoche asustamos a usted y a su hija. No era nuestra intención». «Está bien», respondió Nya, manteniendo la voz neutral. «El menú está en la pizarra detrás de mí. En realidad no he venido por la comida, aunque su pastel estaba excelente anoche». Entrelazó las manos sobre la barra. «Mi nombre es Mason Ale. Serví con un hombre llamado Isaiah Carter hace unos 8 años». Ahí estaba, el nombre pronunciado en voz alta en esa cafetería en medio de un jueves por la tarde. Nya sintió como los muros que había construido con tanto cuidado comenzaban a resquebrajarse. «No conozco a nadie con ese nombre. El apellido de su hija es Carter», dijo Mason con voz suave pero persistente. «Y anoche nos dijo que su padre tenía un tatuaje idéntico al que llevan los miembros de una unidad SEAL muy específica».
una unidad a la que pertenecía Isaiah Carter. Ya dejó la cafetera con cuidado. Muchos hombres tienen tatuajes militares. No, ese tatuaje no era algo que se pudiera conseguir en cualquier estudio. Fue diseñado por nuestra unidad. Solo 12 hombres lo tuvieron. Mason hizo una pausa. Isaiah fue uno de ellos. A su alrededor, la cafetería seguía con su ritmo habitual. Alguien se rió en una mesa cercana. La caja registradora sonó, pero ya sentía como si estuviera dentro de una burbuja de silencio separada de todo lo demás. ¿Por qué está aquí?, preguntó en voz baja. Porque Carter fue declarado muerto en combate hace 7 años durante una operación clasificada porque su cuerpo nunca fue recuperado y porque anoche descubrimos que quizá tenía una hija de la que no sabíamos nada. Los ojos grises de Mason permanecían firmes. Necesito saber si Amara es su hija, y si lo es, entonces hay preguntas que deben responderse. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Isaiah fue uno de los mejores hombres con los que he servido. Un Erebel, leal, el tipo de soldado que se pondría entre los civiles y el peligro sin dudarlo. Si hubiera tenido una hija, habría querido que su equipo lo supiera. Habría querido asegurarse de que estuviera protegida. La garganta de Nya se tensó. Quizá no tuvo tiempo de contárselo a nadie en la misión en la que murió. Lo sabía con 3 semanas de anticipación. Tuvo tiempo. La expresión de Mason se suavizó a menos que hubiera una razón para mantenerlo en secreto. Nya apartó la mirada observando el reflejo de la cafetera en el servilletero metálico. Había guardado ese secreto durante 7 años, protegiéndolo con fiereza, pero quizá los secretos eran como el agua, siempre encontrando la manera de filtrarse por las grietas. No murió en esa misión, dijo por fin con la voz apenas por encima de un susurro. Al menos no cuando dijeron que murió. Mason se quedó completamente inmóvil. ¿Qué quieres decir? Nya miró alrededor confirmando que nadie estuviera lo bastante cerca para oírlos. 2 días antes de irse, Isaiah vino a mi apartamento. Era diferente, estaba alterado. No dejaba de revisar su teléfono, de mirar por la ventana. Tragó con dificultad. Me dijo que algo estaba mal con la misión, que el informe previo no coincidía con lo que le decía en sus contactos de inteligencia. Estaba preocupado. Dijo específicamente que estaba mal. No, solo que algo no encajaba. Dijo que si algo le pasaba, yo debía proteger a nuestro hijo. Nya sostuvo la mirada de Mason. Ni siquiera sabía aún que estaba embarazada, pero él lo sabía. De alguna manera lo sabían. Mason guardó silencio un largo momento asimilándolo. ¿Te dejó algo? ¿Alguna documentación o archivos? Y ya dudó. La memoria USB parecía estar quemando las paredes de su apartamento, la caja metálica, todas las capas con las que la había envuelto. ¿Por qué habría dejado documentación? ¿Por qué Isaiah era inteligente? Si sospechaba que algo estaba mal, habría creado una especie de seguro. La voz de Mason descendió aún más. El informe oficial decía que murió durante un tiroteo con insurgentes, limpio, simple, trágico. Pero 3 meses después de esa misión, otros 2 miembros de nuestra unidad empezaron a hacer preguntas. Notaron inconsistencias en los informes posteriores a la acción. Les dijeron que lo dejaran. Cuando no lo hicieron, los transfirieron a destinos distintos y los separaron. ¿Crees que alguien quería verlo muerto? Creo que alguien no quería que se hicieran preguntas. Mason pasó una mano por su cabello gris. Y creo que tu hija acaba de traer esas preguntas de nuevo a la luz. Un cliente pidió que le rellenaran la taza. Rompiendo el momento, ya tomó automáticamente la cafetera, sus manos moviéndose con gestos practicados mientras su mente daba vueltas. Cuando regresó junto a Mason, él había sacado una tarjeta de presentación. Aquí está mi número de celular. Si recuerdas algo más o si necesitas ayuda con lo que sea, llámame. Nya tomó la tarjeta sin mirarla. ¿Y ahora qué pasa? Ahora hablo con mi equipo. Investigaremos cosas que debimos haber investigado hace años. Se levantó dejando un billete del sobre el mostrador. Y Nya, si tengo razón en esto, tú y Amara podrían necesitar protección. A la gente que esconde cosas no le gusta cuando esas cosas vuelven a salir a la superficie. Se fue sin pedir comida y ya se quedó detrás del mostrador con la tarjeta en la mano, sintiendo como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. Esa noche, después de terminar su turno y recoger a Mara de la vecina que la cuidaba por las tardes, ya se encontró mirando cada coche estacionado en su calle, cada persona de pie de su edificio. La paranoia que Mason había sembrado estaba echando raíces. Su apartamento se sentía demasiado pequeño, demasiado expuesto. Las ventanas que siempre habían parecido normales, ahora se veían como vulnerabilidades. Ya revisó las cerraduras 3 veces y cerró todas las cortinas antes de dejar que Amara se acomodara con su tarea. Mamá, estás actuando raro, observó Amara desde la mesa de la cocina. Solo estoy cansada, cariño. Pero Amara no se dejó engañar. Tenía la perspicacia de su padre, aunque nunca lo hubiera sabido. Es por esos hombres del restaurante. Ya se sentó frente a su hija, tratando de encontrar palabras que fueran honestas sin resultar aterradoras. ¿Recuerdas que te dije que tu papá era valiente? Amara sintió dejando el lápiz sobre la mesa. Hacía un trabajo importante, un trabajo que ayudaba a la gente. Y a veces, cuando las personas hacen trabajos importantes,
las cosas pueden volverse complicadas. Ya se inclinó sobre la mesa y tomó la pequeña mano de su hija. Esos hombres conocían a tu papá, trabajaron con él y quieren ayudarnos a entender qué fue lo que le pasó. Así que tal vez podamos saber más sobre papá. La esperanza en la voz de Amara hizo que a Nia le doliera el pecho. Tal vez, aún no lo sé. Eso espero, dijo Amara en voz baja. A veces dibujo como creo que se ve, pero será bonito saberlo de verdad. Cuando Amara ya estaba en la cama, Nia se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té y la tarjeta de presentación de Mason. Los había buscado en internet desde su teléfono y encontró muy poco. Algunas menciones en artículos antiguos de noticias militares, siempre de pasada, una fotografía de él recibiendo algún tipo de condecoración, su rostro más joven, pero igual de serio. Pensó en la memoria USB escondida en su armario, en la advertencia de Isaiah, en el peso de los secretos que había cargado sola durante años. Su teléfono vibró y la hizo sobresaltarse. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la llevó a deslizar el dedo y aceptar la llamada. Nia Carter. La voz era desconocida, masculina, profesional, sí. Le habla el comandante Phillips de personal naval. La llama en relación con Isaiah Carter. Entiendo que alguien ha estado haciendo averiguaciones en su nombre. La mano de Nya se tensó alrededor del teléfono. Yo no le pedí a nadie que hiciera averiguaciones, sin embargo, se han hecho. Quiero asegurarle que el historial de servicio de Isaiah Carter y las circunstancias de su muerte son asunto de registro oficial. Aunque entiendo que esto puede ser difícil, le pedimos que se abstenga de realizar investigaciones no oficiales que puedan comprometer operaciones clasificadas. Las palabras eran educadas, pero el mensaje estaba claro. Retroceda, no estoy investigando nada. Me alegra oír eso. Para su tranquilidad, puedo confirmarle que Isaiah Carter murió honorablemente en servicio a su país. Su sacrificio es apreciado. Hubo una pausa. Confío en que este asunto quede ahora cerrado. La línea se cortó antes de que Nya pudiera responder. Se quedó sentada en la cocina oscura, mirando el teléfono, el corazón golpeándole el pecho. Aquella llamada había sido una advertencia sutil, envuelta en lenguaje oficial, pero una advertencia al fin y al cabo. Alguien estaba vigilando. Alguien sabía que Mason le había hablado con ella y quería asegurarse de que aquello no avanzara más. A Nia le tembló la mano al dejar el teléfono sobre la mesa. Pensó en Amara, dormida en la habitación contigua, inocente y a salvo. Pensó en la memoria USB en el armario. Pensó en las últimas palabras de Isaiah, protege a nuestra hija. Quizá la mejor protección era el silencio. Quizá lo más inteligente era decirle a Mason que dejara de hacer preguntas, permitir que el pasado siguiera enterrado. Pero también pensó en el rostro esperanzado de Amara cuando hablaba de aprender más sobre su padre. En la injusticia de que un hombre muriera y su hija jamás supiera la verdad. En la forma en que Isaiah había mirado cuando le pidió que guardara la memoria. USB, si algo sucede, necesito que mantengas esto a salvo. Él había confiado en ella para algo importante. Creía en su fortaleza. Al día siguiente, Nya llamó al número de la tarjeta de Mason Hell. Necesito hablar contigo, dijo cuando él contestó. En algún lugar privado, y necesito que me digas la verdad sobre lo que estás planeando hacer. Hay un parque a 3 cuadras de tu edificio, respondió Mason de inmediato. ¿Puedes reunirte conmigo allí mañana por la tarde? Trabajo hasta las 3. Estaré allí a las 3:30. Ya colgó y observó su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Estaba cruzando una línea y lo sabía, pero quizá había líneas que debían cruzarse, quizá había verdades que debían contarse, incluso cuando eran peligrosas. Por Amara, por Isaiah, por ella misma, la decisión estaba tomada. El parque estaba casi vacío cuando ya llegó a las 3:30. Apenas unos corredores en el sendero y un anciano, alimentando palomas cerca de la fuente. Vio a Mason sentado en un banco, bajo un gran roble, vestido de manera informal con jeans y chaqueta. Se levantó cuando la vio acercarse. Gracias por venir, dijo él. Ya se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo la distancia. Anoche recibí una llamada de alguien que decía ser del Comando de Personal Naval. La expresión de Mason se ensombreció. ¿Qué dijeron? Que deje de seguir con investigaciones no oficiales. Que la muerte de Isaiah es un asunto que ya consta en los registros oficiales. Observó con atención su reacción. ¿Cómo saben que hablaste conmigo? Nos están vigilando. A mí o a ti, probablemente a ambos. Mason se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esa llamada confirma lo que sospechaba. Hay algo sobre la muerte de Isaiah que no quieren que se examine. Tal vez no haya nada que encontrar. Tal vez murió tal como dijeron. Entonces, ¿por qué advertirte que te apartaras? Mason se volvió hacia ella. Si fuera algo sencillo, nos ignorarían. El hecho de que estén pendientes significa que estamos tocando algo. Nya se ajustó la chaqueta contra la brisa otoñal. Tengo una hija a la que proteger. Meterme en una conspiración militar no es exactamente la forma más segura de criarla. Lo entiendo, pero no quieres saber qué pasó realmente con Isaiah.
¿No crees que Amara merece conocer la verdad sobre su padre? Las palabras la golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Durante 7 años se había repetido que la ignorancia era una forma de protección que no saberlas mantenía a salvo. Pero quizá una seguridad construida sobre mentiras no era más que otra clase de prisión. Isa me dio algo, dijo en voz baja antes de su última misión. Una memoria USB me dijo que la guardara, que no mirara lo que había dentro y que no se la mostrara a nadie. Mason se enderezó, aún la tienes, nunca la he abierto. Ni siquiera sé si todavía funciona después de tantos años. Esa memoria podría tener las respuestas que necesitamos, dijo Mason con urgencia contenida. Sea lo que fuera que Isaiah descubrió lo que lo hizo sospechar de esa misión, pudo haberlo documentado. O podrían ser archivos personales, fotos, cartas. Ya negó con la cabeza. No sé si estoy lista para romper una promesa que le hice. Te dijo que la mantuvieras a salvo. No dijo que nunca la usaras. Mason hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Ya, serví con Isaiah durante 3 años. Lo vi en situaciones que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. Nunca dudó, nunca comprometió sus principios. Si se tomó la molestia de dejarte esa memoria, fue porque sabía que algún día podría ser importante. Ya miró la fuente, observando el agua elevarse y caer en una repetición interminable. Si te la doy, ¿qué pasa después? Mi equipo y yo intentaremos descifrar lo que hay adentro. Según lo que encontremos, decidiremos cómo proceder. No buscamos hacerlo público innecesariamente. Solo queremos la verdad. Y si la verdad es peligrosa, la manejaremos con cuidado, pero no nos esconderemos de ella. Los ojos grises de Mason permanecieron firmes. Le prometí a cada hombre de mi unidad que los respaldaría incluso después de dejar el servicio, y Saya era uno de ellos. Fallé una vez al no cuestionar su muerte con más insistencia. No volveré a fallarle. La sinceridad en su voz facilitó la decisión de Nya. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño envoltorio de tela. Dentro estaba la memoria USB, exactamente como ella la había envuelto 7 años atrás. Necesito que me prometas algo, dijo sosteniéndola sin entregarla aún. Pase lo que pase, encuentres lo que encuentres, mantienes a mi hija al margen. No la arrastran a conferencias de prensa, ni a investigaciones, ni a nada de eso. Ella se queda siendo una niña normal. Tienes mi palabra. Ya colocó la memoria en su mano. El acto físico de soltarla se sintió monumental, como si estuviera liberando años de respiración contenida. ¿Qué le digo a Amara? Ha estado preguntando por esos hombres del restaurante. Por su padre, dile la verdad tanto como puedas, que estamos intentando saber más sobre lo que le pasó a Issei, que puede llevar tiempo. Mason guardó la memoria con cuidado. Inya, ten cuidado. Fíjate si alguien te sigue, si hay autos que aparecen con demasiada frecuencia. Si algo te parece extraño, llámame de inmediato. Después de que Mason se fue, Nya permaneció sola en el banco otros 20 minutos, asimilando lo que había hecho. La memoria USB ya no estaba fuera de su control. Y con ella se iba el último objeto físico de Aisea al que se había aferrado, pero quizá era necesario. Tal vez aferrarse con demasiada fuerza no era más que otra forma de huir. Su teléfono vibró con un mensaje de la vecina que cuidaba de Amara después de la escuela. Voy a llegar tarde. Lo siento. Amara está bien viendo caricaturas. Nya respondió que no había problema y se permitió unos minutos más de tranquilidad. El parque estaba en calma, una tarde común y corriente que ahora se sentía preciosa, sabiendo que alguien podría estar observando. Cuando por fin se dirigió a casa, tomó deliberadamente una ruta indirecta, revisando los reflejos en las vitrinas de las tiendas y anotando mentalmente los coches estacionados en cada cuadra. Se sentía un poco ridícula, como si estuviera interpretando el papel de espía. Pero la advertencia de Mason había sido seria y aquella llamada de la noche anterior había sido real. En casa, Amara la recibió con un dibujo que había hecho en la escuela. Es nuestra familia, explicó mostrando 2 figuras de palitos, una alta y una pequeña. Pero dejé espacio para papá por si descubrimos más sobre él. El espacio vacío en el papel le cerró la garganta a Nya. Es precioso, cariño. Vamos a ponerlo en la nevera. Durante los 3 días siguientes, la vida continuó con una normalidad superficial. Nya trabajó sus turnos en el dine. Amara fue a la escuela. Tomaban el autobús, cenaban cosas sencillas y veían programas juntas antes de dormir. Pero por debajo Nya sentía un zumbido constante de ansiedad. Notó una SUV negra estacionada frente a su edificio 2 noches seguidas. Reconoció a un hombre de traje que parecía estar en el diner durante el almuerzo 3 días consecutivos, siempre sentado, solo, siempre observando. Su teléfono no volvió a sonar con advertencias oficiales. El silencio se sentía cargado como la pausa antes del trueno.
Al cuarto día, Mason llamó, ¿puedes reunirte conmigo? En el mismo lugar, a las 6 en punto. Está todo bien. Tenemos que hablar. Trae a Amara si lo necesitas. La neutralidad cuidadosamente medida en su voz hizo que el estómago de Nya se contrajera, pero aceptó. Después de su turno, recogió a Amara y caminaron juntas hacia el parque. Esta vez Mason no estaba solo. Dos hombres más del grupo original estaban con él, el de la cicatriz y otro más corpulento, de piel oscura y ojos amables. Ya, estos son Jake Morrison y Derek Williams. También habían formado parte de la unidad de Isaiah. Mason señaló el banco. Por favor, siéntense. Amara se mantuvo pegada al lado de Nya, de repente tímida ante los tres hombres grandes. Derek se arrodilló hasta quedar a su altura y sonrió. Tú debes de ser Amara. Tu papá solía llevar una foto de tu mamá en el bolsillo del chaleco. Nos volvía locos porque no dejaba de hablar de lo increíble que era. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. De verdad estaba loco por ella. La sonrisa de Derek era sincera y ya sintió que algo se aflojaba en su pecho. Esos hombres habían conocido a Issei, guardaban recuerdos a los que ella no tenía acceso. Mason esperó a que Derek se incorporara antes de hablar. Pudimos acceder al pendrive. Nos llevó trabajo, pero superamos el cifrado y las manos de Nya se cerraron sobre los hombros de Amara. Es documentación, correos electrónicos, fotos, registros financieros, historiales de comunicación. La expresión de Mason era sombría, y se estaba investigando acuerdos de armas no autorizados. Alguien dentro de la cadena de mando estaba facilitando ventas a contratistas privados que luego revendían a grupos a los que nuestro gobierno oficialmente se opone. Issei tropezó con eso en una misión anterior y comenzó a reunir pruebas. Jake dio un paso adelante, su rostro marcado por la cicatriz serio. La misión en la que murió no fue lo que parecía. Según sus notas, lo enviaron a un lugar que no coincidía con el informe de inteligencia. Sospechaba que era una trampa para matarlo. La voz de Nya salió tensa. Para asegurarse de que la investigación muriera con él, Mason sacó su teléfono y le mostró un documento escaneado. Este es un correo que Issei envió a un contacto de supervisión militar 3 días antes de la misión. Expuso sus preocupaciones y solicitó una investigación formal. Ese correo nunca fue registrado en los archivos oficiales. Nya miró la pantalla viendo las palabras de Isaiah, su documentación meticulosa, su intento de hacer las cosas correctamente. Entonces, lo mataron por ser honesto. No sabemos con certeza que esté muerto, dijo Derek en voz baja. Su cuerpo nunca fue recuperado. El informe oficial dice que murió en una explosión, pero no hay confirmación de AD ni restos. El mundo pareció inclinarse. Nya se dejó caer pesadamente en el banco, arrastrando a Amara con ella. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo que hay inconsistencias grandes, respondió Mason sentándose a su lado. Hay grabaciones de la misión que muestran actividad después de la supuesta muerte de Isaiah. Marcas de tiempo que no cuadran. Y en los archivos de esa memoria hay una nota fechada 2 días después de que lo declararan muerto en combate. Eso es imposible, a menos que sobreviviera y alguien quisiera que todos creyeran que no. Jack cruzó los brazos. Ya lo hemos visto antes en distintos contextos. Un operativo se vuelve inconveniente, así que lo hacen desaparecer. Nueva identidad, nueva ubicación, mantenido en aislamiento. Amara tiró de la mengue de Nya. Mamá, eso significa que papá podría estar vivo. La esperanza en la voz de su hija era casi insoportable. Nya miró a Mason desesperada por algo concreto. No puedes decirle esto si no estás seguro. No puedes darle esperanza y luego quitársela. No estamos seguros, admitió Mason. Pero vamos a averiguarlo. Nos reuniremos con un contacto que tiene acceso a movimientos clasificados de personal. Si Isaiah fue reubicado bajo custodia protectora o en algún tipo de programa de protección de testigos, habrá rastros. Y si no fue así, si realmente murió, al menos sabremos la verdad y podremos asegurarnos de que los responsables de su muerte enfrenten consecuencias. Nya abrazó a Amara con fuerza, su mente girando con posibilidades que nunca se había permitido considerar. Durante 7 años había llorado a Isaiah como muerto. Había construido su vida en torno a su ausencia. La idea de que pudiera estar vivo en algún lugar, mantenido lejos de ella y de su hija por crueldad burocrática o corrupción, encendió una furia que no sabía que era capaz de sentir. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó. Por ahora, solo que tengas cuidado, vamos a presionar más con esto. Lo que significa que quien haya estado vigilándote probablemente aumentará la presión. La voz de Mason era firme. Si alguien se te acerca, si alguien amenaza a ti o a Amara, me llamas de inmediato, de día o de noche. Derek volvió a arrodillarse frente a Amara. Tu papá fue uno de los hombres más valientes que he conocido, y si hay alguna posibilidad de que siga ahí fuera, vamos a encontrarlo. Eso te lo prometo. De camino a casa, Amara estuvo inusualmente callada.
Cuando llegaron al edificio, por fin habló. ¿Crees que papá está realmente vivo? Nya se detuvo en los escalones escogiendo cuidadosamente sus palabras. No lo sé, cariño, pero esos hombres van a intentar averiguarlo. Y sea cual sea la verdad, la enfrentaremos juntas. De acuerdo, de acuerdo. Amara le apretó la mano. Me alegra que esos hombres conocieran a papá. Hace que se sienta más real. Esa noche, después de que Amara se durmiera, Nya se quedó de pie frente a la ventana del apartamento, mirando la calle. La negra estaba allí otra vez estacionada, bajo una farola rota. La observó durante largo rato mientras sus miedos se transformaban lentamente en algo más firme, más decidido. Si Isaya lo había sacrificado todo para exponer la corrupción, lo mínimo que ella podía hacer era negarse a dejarse intimidar hasta el silencio. Si él había confiado en ella, aquella memoria USB, había confiado en que protegiera a su hija, entonces le debía el valor de llegar hasta el final. Su teléfono sonó haciéndola sobresaltarse. Número desconocido. Otra vez, contestó preparada para otra advertencia oficial. Señora Carter, soy Clara Jennings. Soy periodista de investigación especializada en casos de rendición de cuentas militares. La voz era femenina, profesional, pero cálida. Entiendo que ha estado haciendo preguntas sobre Isaiah Carter. ¿Cómo consiguió este número? Tengo fuentes dentro de la comunidad de veteranos. He estado siguiendo historias de miembros del servicio que murieron en circunstancias sospechosas. Clara hizo una pausa. Me gustaría hablar con usted sobre Isaiah extraoficialmente, si lo prefiere. Creo que puedo ayudarla. La mano de Nya se tensó alrededor del teléfono. ¿Ayudar cómo? Asegurando que su historia no vuelva a ser enterrada. Dándole influencia frente a personas que prefieren operar en la oscuridad. Otra pausa. Sé que tiene una hija. Sé que está asustada, pero a veces lo más seguro es asegurarse de que la verdad sea demasiado pública como para ser silenciada. Necesito pensarlo. Por supuesto, le enviaré un mensaje con mi información de contacto. Si decide que quiere hablar, estoy lista para escucharla. La voz de Clara se suavizó. Por lo que vale, he leído informes clasificados sobre Isaiah Carter. Estaba intentando hacer lo correcto. Merece algo mejor que una tumba sin nombre y un expediente lleno de mentiras. La llamada terminó y Nya se quedó en el apartamento oscuro, sintiendo el peso de las decisiones aplastándola. Mason y su equipo representaban un camino trabajando en silencio dentro de los canales militares. Clara Jennings representaba otro, el poder de la exposición pública. Ambos caminos implicaban riesgos, ambos requerían confianza. Pensó en el rostro de Isaiah, en las fotografías escondidas en su armario. Pensó en la vida que podrían haber tenido si él hubiera regresado a casa. Pensó en Amara creciendo sin un padre, arrebatado por la corrupción y la cobardía. La rabia que llevaba días acumulándose se cristalizó en determinación. Mason llamó 2 días después con novedades. Encontramos algo. ¿Puedes venir a mi hotel? Es más seguro que reunirnos en público. Nya arregló para que Amara se quedara con la vecina y tomó 2 autobuses hasta el hotel del centro que Mason le había indicado. Le había dado un número de habitación y cuando llamó a la puerta, le abrieron 3 hombres, Mason, Derek y un cuarto al que no había visto antes. Este es Carlos Reyes, nuestro especialista en tecnología. Ha estado analizando los metadatos de los archivos de Isaiah. Mason señaló el portátil instalado sobre el escritorio del hotel, rodeado de papeles y tazas de café. Carlos, un hombre de complexión compacta con gafas y las sienes encanecidas, abrió una serie de documentos en la pantalla. La encriptación de esa memoria era de nivel militar, lo que significa que Isaiah tuvo ayuda para crearla. Alguien con acceso a recursos de inteligencia. ¿Qué encontraron? Preguntó Nya, colocándose detrás de ellos para ver la pantalla pruebas de lo que Isaiah sospechaba. Transferencias bancarias que muestran pagos de contratistas de defensa a cuentas en el extranjero vinculadas a 3 altos mandos militares distintos. Registros de comunicación que evidencian coordinación entre esos oficiales y grupos designados como combatientes enemigos. Evidencia fotográfica de envíos de armas que violaban tratados internacionales. Carlos fue pasando archivo tras archivo. Isaiah no solo estaba documentando corrupción, estaba documentando traición. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Nya sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó en el borde de la cama. Cometieron traición y lo mataron para ocultarlo. Eso es lo que creemos. Pero aquí es donde se complica, dijo Mason sentándose frente a ella con expresión grave. 2 de los oficiales que Isaiah identificó ya no están en servicio. Uno murió de un ataque al corazón hace 4 años. Otro se retiró con todos los honores y ahora trabaja como consultor de defensa. Hizo una pausa, pero el tercero sigue en activo, el coronel Richard Benz, actualmente destinado en el Pentágono, en un puesto de supervisión. Así que tiene el poder para mantener esto enterrado y el motivo, añadió Mason. Si las pruebas de Hayas se hicieran públicas, Vance enfrentaría un consejo de guerra como mínimo. Posiblemente prisión federal. Derek, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, intervino. Hicimos verificaciones de antecedentes. Vance tiene conexiones con contratistas militares privados, forma parte de juntas asesoras, tiene intereses en
varios acuerdos lucrativos. Ha construido un imperio sobre la corrupción. Mason añadió, y nos ha estado vigilando. También hicimos nuestras propias comprobaciones. Ese SSV negro que has estado viendo está registrado a una empresa de seguridad que pertenece al cuñado de Vance, el hombre que ha estado apareciendo en tu cafetería. Exeligencia militar. Ahora trabaja en el sector privado vinculado a la misma red. Las manos de Ni se cerraron con fuerza sobre su regazo. Entonces, ¿qué hacemos? Si tiene tanto poder y alcance, ¿cómo lo detenemos? Salimos a la luz, dijo Carlos. Pero con cuidado, con la documentación distribuida en múltiples ubicaciones seguras y periodistas listos para publicar con representación legal ya asegurada. Hacemos que le resulte imposible suprimir esto sin empeorar su propia situación. Ahí es donde entra Clara Jennings, dijo Mason. Sé que se puso en contacto contigo. Es buena, confiable y tiene un historial sólido protegiendo a sus fuentes. Si le damos esta historia con toda la documentación, puede publicarla de una forma que obligue a una investigación oficial. Pero eso nos pondrá en la mira a todos, dijo Nya, mirando a cada uno de los hombres. Se dan cuenta de que, una vez que esto se haga público, Vance y todos los que estén conectados con él vendrán por nosotros. Ya vienen por nosotros, señaló Derek. La única diferencia es si vamos a contraatacar o si vamos a esperar a que ellos muevan ficha. Y Amara. La voz de Nya se quebró ligeramente. Tiene 7 años. No merece quedar atrapada en medio de todo esto. Mason se agachó frente a ella con la voz suave pero firme. Lo más seguro para Amara esta verdad salga a la luz. Ahora mismo eres una responsabilidad que puede eliminarse en silencio. Una vez que la historia sea pública, te vuelves demasiado visible para que puedan tocarte. No pueden hacerte desaparecer sin que surjan preguntas. Nya cerró los ojos intentando pensar más allá del miedo. Jay, si existe alguna posibilidad de que esté vivo, hacerlo público podría ponerlo en peligro o podría liberarlo. Carlos abrió otro archivo. Encontramos registros de una instalación médica clasificada que trató a un paciente no identificado con heridas compatibles con la explosión de un Jeded alrededor de la fecha en que supuestamente murió Isaiah. El paciente figuraba como testigo protegido, sin nombre, solo un número. 6 meses después fue trasladado a un lugar desconocido. ¿Creen que era Isaiah? La fecha coincide, el perfil de las heridas coincide y la instalación se especializa en tratar activos de inteligencia que necesitan mantenerse fuera de los registros oficiales. Carlos se ajustó las gafas. Si Isaiah sobrevivió y fue puesto bajo custodia protectora, explicaría por qué fingieron su muerte. No podían permitir que testificara públicamente sobre lo que sabía, pero tampoco podían matarlo sin más. Demasiada gente sabía que estaba investigando corrupción, así que lo hicieron desaparecer. La crueldad de aquello hizo que el pecho de Nya le doliera. Lo mantuvieron lejos de todos los que amaba, de su hija durante 7 años. Y precisamente por eso tenemos que destapar esto, dijo Derek, si está vivo y retenido en algún lugar. La presión pública podría obligarlos a reconocerlo. Un golpe en la puerta hizo que todos se quedaran inmóviles. Mason se acercó a la mirilla y luego se relajó ligeramente. Es Jake. Jake Morrison entró con una carpeta de cartón manila en la mano con expresión sombría. Tenemos un problema. Acabo de recibir noticias de un contacto en el Servicio de Investigación Criminal Naval. Han abierto una investigación formal sobre nuestras actividades. Alguien presentó una denuncia alegando que estamos acosando a una viuda militar e interfiriendo en operaciones clasificadas. Déjame adivinar, dijo Mason presentada por alguien vinculado a Vance directamente desde la oficina de Vance. Están afirmando que ya nunca tuvo ninguna relación con Isaiah Carter, que está inventando una conexión para extorsionar dinero a la Marina y que nosotros la estamos ayudando. Jack le entregó la carpeta a Mason. Están construyendo un caso para desacreditarnos antes de que podamos hacerlo público. Nya sintió náuseas. Van a decir que estoy mintiendo sobre Isaiah, que Amara no es su hija. Es una táctica estándar, destruir la credibilidad antes de que salga la verdad. Mason hojeó los documentos con la mandíbula tensa, pero cometieron un error. Si están actuando con tanta fuerza y tan rápido, significa que tienen miedo. Significa que saben que tenemos pruebas reales. La gente asustada es peligrosa, observó Derek. También lo es la gente que no tiene nada que perder. Ya se puso de pie, su decisión cristalizándose. Isaiah dio su vida intentando exponer a esta gente. Me confió esa memoria. USB porque creía que yo era lo suficientemente fuerte para llegar hasta el final. No voy a demostrarle que se equivocó. Mason la miró con algo parecido a admiración. ¿Entiendes a qué estás accediendo? Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Tu vida cambiará. La vida de Amara cambiará. Nuestras vidas ya cambiaron en el momento en que esos hombres entraron en mi restaurante. La voz de Nya era firme ahora. El miedo consumido por la rabia y la determinación. Si Isaiah está vivo en algún lugar, incapaz de volver a casa por culpa de estas personas, voy a luchar por él.
¿Y si realmente está muerto? Voy a asegurarme de que todos sepan que murió como un héroe, no como ellos intentaron borrarlo. Carlos comenzó a copiar archivos en varias unidades cifradas. Necesitaremos que des una declaración a Clara Jennings. Cuéntale todo desde el principio. Sobre tu relación con Isaiah, sobre la memoria USB, sobre las intimidaciones que has sufrido. También necesitaremos que te hagas una prueba de ADN, añadió Jack, para demostrar que Amara es hija de Isaiah. Eso anulará sus afirmaciones de que estás inventando la conexión. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? El artículo podría publicarse en una semana. Si Clara se mueve rápido, la prueba de ADN puede procesarse en unos pocos días. Mason comenzó a organizar los papeles, entrando en modo táctico. Mientras tanto, necesitamos trasladarte a ti y a Amara a un lugar más seguro. Ese apartamento está demasiado expuesto. No puedo permitirme un hotel. Apenas puedo pagar el alquiler. No tendrás que hacerlo. Derek tiene una cabaña a unas 2 horas al norte. Está aislada. Es segura y no figura en ningún registro oficial. Tú y Amara pueden quedarse allí mientras esto se desarrolla. Mason sostuvo su mirada. Sé que es una interrupción en sus vidas, pero es necesario. Ya pensó en su trabajo en el Daine, en la escuela de Amara, en las pequeñas rutinas que conformaban su día a día. Alejarse de todo aquello se sentía como perder el último resto de estabilidad que tenían. Pero quedarse era como esperar a que algo terrible ocurriera. ¿Cuándo nos iríamos? Esta noche empaca lo necesario para 1 o 2 semanas. Dile a tu empleador que tienes una emergencia familiar. No le digas a nadie a dónde vas. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Ya regresó al apartamento y preparó las maletas mientras Amara observaba con preocupación y confusión. Llamó al dinero que necesitaba ausentarse por una emergencia. Le escribió a la vecina con explicaciones vagas. Recorrió su pequeño hogar preguntándose cuándo podrían volver. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Amara cuando ya cerró la segunda maleta. Ya se sentó junto a su hija y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. ¿Recuerdas que te dije que esos hombres están tratando de descubrir qué pasó con tu papá? Amara asintió. Bueno, encontraron cosas importantes, cosas que algunas personas poderosas no quieren que otros sepan. Así que tenemos que ir a un lugar seguro por un tiempo hasta que sea seguro regresar a casa. Estamos en peligro. La franqueza de la pregunta tomó a Anya por sorpresa. Había intentado proteger a Amara de toda la realidad. Pero su hija merecía honestidad. Tal vez, no lo sé con certeza, pero estamos siendo cuidadosas y hay buenas personas ayudándonos. Por papá. Sí, mi amor, por tu papá. Amara guardó silencio un momento y luego apretó las manos de Anya. Papá era valiente. Tú lo dijiste. Entonces nosotras también debemos ser valientes. La lógica sencilla, la fe pura en su voz infantil hizo que los ojos de Nya se llenaran de lágrimas. Tienes razón. Seremos valientes juntas. Derek pasó a recogerlas después del anochecer. Conduciendo un sedán discreto, en lugar de algo que llamara la atención, Nya lanzó una última mirada al edificio de apartamentos mientras se alejaban, grabando en su memoria su silueta familiar contra el cielo nocturno. El viaje hacia el norte las llevó fuera de la ciudad a través de suburbios que poco a poco dieron paso a la oscuridad rural de Amara. Se quedó dormida en el asiento trasero con la cabeza apoyada en una almohada que ya había llevado. Derek conducía en silencio, revisando ocasionalmente los espejos por si algún vehículo lo seguía. «Estás haciendo lo correcto», dijo finalmente cuando giraron hacia un camino de tierra sin señalizar. «Sé que ahora no lo parece, pero enfrentarse a esto es importante. ¿Funcionará? ¿De verdad podemos derribar a alguien como Vance? Tal vez no por completo. Personas como él tienen capas de protección, pero podemos dañarlo lo suficiente para que ya no pueda operar con libertad. Podemos forzar investigaciones, arrojar luz sobre cosas que ha mantenido ocultas». Derek la miró de reojo. «Y lo más importante, podemos asegurarnos de que la historia de Isaiah se cuente con honestidad, que su hija sepa qué clase de hombre era realmente su padre». La cabaña apareció iluminada por los faros, una estructura modesta rodeada de árboles. Se veía sólida y aislada, exactamente lo que necesitaban. Derek ayudó a llevar las maletas adentro y le mostró a Anya cómo funcionaban las cerraduras, donde estaban guardados los suministros de emergencia y cómo usar el teléfono fijo si la señal celular fallaba. Mason vendrá mañana con novedades. Hay comida en la despensa y sábanas limpias en el armario. Aquí deberían estar seguras. Se detuvo en la puerta. Por lo que vale, Isaiah estaría orgulloso de ti. El valor que se necesita para hacer lo que estás haciendo, para arriesgarlo todo por la verdad, es exactamente la clase de fortaleza que él veía en ti. Cuando se fue, ya cargó a Amara dormida hasta uno de los dormitorios y la arropó. Luego se quedó junto a la ventana de la cabaña,
mirando la oscuridad interrumpida solo por la luz de las estrellas. El aislamiento era casi absoluto. No había farolas, ni ruido de tráfico, ni televisores de vecinos filtrándose a través de las paredes. Por primera vez en 7 años, sentía que avanzaba en lugar de simplemente sobrevivir. El miedo seguía allí, constante como los latidos de su corazón. Pero también había algo más: propósito, dirección. La sensación de que el sacrificio de Isaiah por fin podría significar algo más que dolor y pérdida. En su bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje de texto de Claire Jennings. Recibí la documentación inicial de tus amigos. Esta historia es más grande de lo que pensaba. Lista para hablar cuando tú lo estés. Ni tecleó, mañana te contaré todo. Envió el mensaje y dejó el teléfono, sintiendo el peso de las decisiones tomadas y de los puentes quemados. Ya no había vuelta atrás. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos, todos unidos por su vínculo con un hombre que intentó hacer lo correcto en un mundo que castigaba la honestidad. Afuera el viento se movía entre los árboles y en algún lugar de la oscuridad, la historia de Isaiah comenzaba por fin a emerger de las sombras, donde había permanecido enterrada durante 7 largos años. La luz de la mañana se filtraba entre los pinos que rodeaban la cabaña, dibujando patrones sobre el suelo de madera, y ya despertó con el canto de los pájaros y la ausencia del ruido del tráfico. Por un instante se sintió desorientada por el silencio desconocido. A su lado, Amara aún dormía con una respiración suave y acompasada. La cabaña se sentía como una pausa entre una vida y otra. Preparó café en la pequeña cocina, observando por la ventana cómo la niebla se elevaba desde el suelo. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas del restaurante y 2 mensajes de compañeros preguntando si todo estaba bien. Nos respondió: cuanto menos supiera la gente, más seguros estarían todos. A las 9 en punto, un coche subió por el camino de tierra. Mason bajó con un bolso para laptop y una caja de víveres. Ya lo dejó entrar, agradecida por la compañía y por la normalidad de guardar comida fresca. ¿Cómo dormiste?, preguntó él dejando todo sobre la encimera. Mejor de lo que esperaba. Amara cree que estamos en una aventura. Probablemente sea la forma más sana de verlo. Mason abrió la laptop. Tengo novedades, algunas buenas, otras complicadas. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor mientras Amara coloreaba en la habitación contigua. Su presencia como un recordatorio constante de por qué estaban haciendo todo aquello. Mason abrió archivos encriptados y giró la pantalla para que ya pudiera ver. Clara trabajó rápido, verificó la mayor parte de la documentación de Isaiah a través de fuentes independientes. Las transferencias bancarias coinciden. Los registros de comunicaciones encajan con los cronogramas de operaciones clasificadas y encontró a 2 contratistas dispuestos a hablar de forma anónima sobre ventas de armas. Fueron testigos. Mason pasó por varias páginas de notas. Su artículo está casi terminado. Quiere publicarlo en TR Días. Es muy pronto, tiene que serlo. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrá Vance para construir su contranarrativa. Abrió otro archivo, pero hay más. Carlos rastreó más a fondo los registros de la instalación médica. El testigo protegido fue trasladado a un centro de rehabilitación en Montana y luego movido nuevamente 6 meses después. A partir de ahí, el rastro se pierde, pero tenemos un lugar por donde empezar a buscar. El corazón de Nya golpeaba con fuerza contra sus costillas. Montana, eso es concreto. Derek y Jack están conduciendo hacia allí hoy mismo. Visitarán la instalación, hablarán con el personal si es posible, verán qué pueden averiguar. La expresión de Mason era prudente, medida. Nya, necesito que te prepares para la posibilidad de que no encontremos lo que esperamos. Aunque Isaiah haya sobrevivido al principio, 7 años es mucho tiempo. Las cosas pueden haber cambiado. ¿Quieres decir que pudo haber muerto después o haber decidido mantenerse oculto o haber sido trasladado a algún lugar que no podamos rastrear? Mason extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose apenas antes de tocar la suya. No quiero darte falsas esperanzas, pero tampoco quiero quitarte toda esperanza. Es un equilibrio difícil. He pasado 7 años sin esperanza. Tal vez sea hora de intentar algo diferente. Ya abrió una fotografía en su teléfono, una de las pocas que conservaba de Isaiah. Él sonreía, vestido de civil, con el brazo alrededor de sus hombros. Amara merece saber si su padre está vivo. Aunque no pueda volver a casa, aunque haya complicaciones, merece esa verdad. La encontraremos. Sea cual sea, la encontraremos. Después de que Mason se fue, Nya llamó a Clara Jennings. La periodista contestó al segundo timbrazo. Su voz era profesional pero cálida. Señora Carter, gracias por comunicarse, dijo Mason. Estoy casi lista para publicar. Lo estoy, pero primero necesito su declaración, su perspectiva como pareja de Isaiah, como madre de su hija. Ese es el elemento humano que hace que esta historia conmueva. Clara hizo una pausa. Sé que esto es difícil. Se va a colocar en una posición muy pública. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Nya miró hacia la sala, donde Amara construía algo con bloques. El pequeño rostro concentrado con seriedad. Estoy segura. Hablaron durante más de 1 hora. Nya describió cómo conoció a Isaiah cerca de la base naval,
su relación breve pero intensa y la manera en que la había cambiado en las últimas semanas antes de la misión. Habló de descubrir su embarazo después de que él desapareciera, de los oficiales militares que le dieron la noticia de su muerte con una simpatía ensayada de 7 años criando sola a Amara mientras cargaba preguntas sin respuesta. Me dijo que algo estaba mal con la misión, dijo ella con la voz firme, pese a la emoción que le subía al pecho. Me dijo que, si pasaba algo, debía proteger a nuestra hija. Pensé que quería decir protegerla del dolor, de la pérdida. Ahora entiendo que quería decir protegerla de las personas que querían silenciarlo. El tecleo de Clara se detuvo. Es una declaración poderosa. ¿Puedo citarla textualmente? Sí. La gente necesita entender lo que nos quitaron. No solo la vida de Isaiah, sino en vuestro futuro, el derecho de amar a conocer a su padre. Todo robado porque él intentó hacer lo correcto. Cuando la llamada terminó, Nya se sintió vacía, pero también más ligera, como si decir la verdad en voz alta hubiera liberado una presión que no sabía que cargaba. Se sentó en el suelo junto a Mara, ayudándola a construir torres de bloques, mientras escuchaba a su hija hablar de los pájaros que había visto afuera y del sueño que había tenido sobre volar. «Mamá, ¿cuándo podemos volver a casa?», preguntó Mara, colocando con cuidado un bloque encima de la torre. «No estoy segura todavía, cariño. Tal vez en 1 o 2 semanas. Extraño mi cuarto y a Mark de la escuela. Es mi amigo. Lo sé, yo también extraño casa». Nya le alisó el cabello. «Pero a veces tenemos que ser pacientes mientras los adultos arreglan cosas complicadas. Cosas sobre papá». «Sí». Amara guardó silencio un momento y luego levantó la vista con esos ojos serios. «Si papá está vivo en algún lugar, ¿crees que se acuerda de nosotras?». La pregunta atravesó la compostura de Nya. «Si está vivo, cariño, te prometo que piensa en nosotras todos los días. Nos amaba muchísimo. Ese tipo de amor no desaparece así como así. Ni siquiera después de 7 años. Ni siquiera después de 7 años». Esa noche, cuando Amara ya dormía, Nya se sentó en el pequeño porche de la cabaña con una manta sobre los hombros. Las estrellas eran más visibles allí que en la ciudad, dispersas por el cielo como luces esparcidas. Intentó imaginar a Isaiah en algún lugar bajo esas mismas estrellas, mirando hacia arriba y pensando en la familia que lo habían obligado a dejar atrás. Su teléfono vibró con un mensaje de Derek. «Llegamos a Montana». La instalación confirmó que tuvieron a un testigo protegido que coincide con la línea de tiempo. «El cambio de personal dificulta obtener detalles, pero estamos trabajando en ello. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza». Más fácil decirlo que hacerlo cuando la esperanza se sentía como un músculo que había olvidado cómo usar, pero lo intentó. Sentada en la oscuridad, se permitió imaginar escenarios que había encerrado años atrás. Isaiah cruzando una puerta a Issei conociendo a Mara por primera vez. Isaiah vivo en algún lugar esperando ser encontrado. Los 2 días siguientes pasaron en una extraña suspensión. Nya y Amara establecieron una rutina en la cabaña, desayuno, tareas escolares que Nya improvisaba a partir de los libros de texto de Amara, caminatas por el bosque, cenas sencillas y noches leyendo o jugando a las cartas. Se sentía casi como unas vacaciones, salvo por la tensión constante, la espera de noticias que podían cambiarlo todo. Mason las visitaba cada mañana con actualizaciones. El artículo de Clara estaba siendo revisado por abogados. La prueba de ADN que Nya había presentado mostraba un 99,9% de probabilidad de que Amara fuera hija biológica de Issei Carter. Derek y Jack habían encontrado a una enfermera que recordaba al testigo protegido, un hombre con heridas graves que se negaba a hablar de su pasado. Dijo que era callado, cooperaba con el tratamiento, pero estaba emocionalmente retraído, informó Mason sentado en la ya familiar mesa del comedor. Se fue después de 6 meses de rehabilitación. No sabe a dónde fue, pero recordó algo específico. Tenía un tatuaje en el antebrazo que siempre mantenía cubierto con mangas largas. Ena se le cortó la respiración. El tatuaje de la unidad. Eso creemos no es una confirmación, pero es otra pieza que encaja. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo averiguamos a dónde fue después de Montana? Mason exhaló lentamente. Ahí es donde se complica la transferencia. Se manejó por canales clasificados. No hay registro público, no hay rastro documental al que podamos acceder legalmente. Mason se recostó en su silla, pero Carlos cree que puede rastrearlo por vías extraoficiales. Tomará tiempo y no es exactamente autorizado, pero es posible. Hagan lo que tengan que hacer, ya no me importa la autorización. Mason sonrió levemente. Isaiah eligió a una mujer fuerte. Sabía lo que hacía. Al tercer día en la cabaña, el artículo de Clara se publicó. Mason llamó al amanecer antes de que ya estuviera completamente despierta. Su voz sonaba urgente.
ya salió. Portada de la edición digital. Ubicación principal. Clara hizo un trabajo increíble. Tienes que verlo. Ya abrió su portátil, las manos ligeramente temblorosas mientras entraba al sitio de noticias. El titular llenó la pantalla. Ciel de la Marina condecorado expuso corrupción militar antes de una muerte sospechosa. Evidencias sugieren que pudo haber sobrevivido. Debajo había una fotografía de Isaiah con uniforme, joven y serio, y al lado una foto más reciente de Njay Amara, que Clara debió haber solicitado. El artículo era extenso, detallado y exponía metódicamente las pruebas de la memoria USB junto con la verificación independiente de Clara. Nombraba al coronel B conectándolo específicamente con los acuerdos de más y mostrando la línea temporal de la investigación de Isaiah. Pero lo que hizo que a Ni se le cerrara la garganta fue la sección personal donde Clara había entrelazado la entrevista. Sus propias palabras aparecían en la pantalla, describiendo la advertencia de Isaiah, su miedo, sus últimos días antes de la misión. El artículo lo humanizaba. No solo un soldado, sino un hombre con pareja y una hija aún por nacer. Un hombre que lo había sacrificado todo por principios que debían haber sido protegidos en lugar de castigados. Es bueno, susurró ya al teléfono, es realmente bueno. Ya se está difundiendo. Grandes medios lo están retomando. Grupos de defensa militar lo están compartiendo y las redes sociales están explotando con reacciones. La voz de Mason llevaba una nota de satisfacción. Vance no puede suprimir esto. Ahora es demasiado grande. En cuestión de horas, el teléfono de Nya empezó a recibir llamadas. Reporteros, organizaciones de apoyo a víctimas, veteranos que habían vivido experiencias propias con corrupción militar. No contestó la mayoría, pero su sola presencia se sentía como una validación. La historia estaba afuera. La verdad de Isaiah finalmente estaba siendo escuchada. La reacción al artículo de Clara avanzó más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Para la tarde, el Departamento de Defensa emitió un comunicado prometiendo una revisión completa de las acusaciones. Para la noche, 3 senadores pidieron investigaciones. A la mañana siguiente, el coronel Vance fue puesto en licencia administrativa mientras se realizaba una investigación interna. Mason llegó a la cabaña con la noticia, junto con Derek y Jack, que habían regresado de Montana. Se reunieron alrededor de la mesa del comedor mientras Amara jugaba fuera a la vista desde las ventanas. Vance está contenido por ahora, pero no ha terminado, dijo Mason. Sus abogados ya están contraatacando, alegando que los documentos son falsificados, que Isaiah era mentalmente inestable, que todo esto es una conspiración de veteranos resentidos. Que digan lo que quieran. La evidencia habla por sí sola. Jack sacó una carpeta con impresiones de publicaciones en redes sociales. Miren esto, miles de veteranos están compartiendo sus propias historias de corrupción que presenciaron y no pudieron denunciar. El caso de Ace está abriendo puertas que han estado cerradas durante años. Hay más, añadió Derek con expresión cautelosa. La enfermera en Montana, la que atendió al testigo protegido, se puso en contacto después de ver el artículo. Quiere hablar oficialmente. Dice que tiene información sobre a dónde fue el paciente después de salir del centro. Nya se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo. ¿Qué información? Escuchó una conversación entre 2 agentes federales que vinieron a trasladarlo. Mencionaron un lugar llamado Whitehorse, un pequeño pueblo cerca de la frontera canadiense, muy aislado, muy tranquilo, el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer. Eso está en Alaska, dijo Carlos abriendo un mapa en su portátil. Población menor a 800 habitantes, sin infraestructura importante, principalmente turismo estacional y pesca. Si quisieras esconder a alguien a largo plazo, funcionaría. Nya se quedó mirando el mapa, el pequeño caballo blanco que marcaba el punto, la vasta nada que lo rodeaba. ¿Qué tan seguros estamos de que está allí? No estamos seguros de nada, respondió Mason con cautela. Pero es la pista más sólida que tenemos. La enfermera es creíble, su cronología coincide y el lugar tiene sentido para una reubicación protectora a largo plazo. Entonces vamos allí, lo encontramos. No es tan simple. Si Isaiah está allí bajo protección federal, acercarnos directamente podría desencadenar todo tipo de complicaciones legales. Y si no está, si es otra persona, o si la pista es errónea, habremos perdido tiempo y recursos. La voz de Mason era suave, pero firme. Necesitamos ser estratégicos. Estratégico significa que esperar mientras los abogados discuten y los burócratas dilatan todo. Ya negó con la cabeza. El padre de mi hija podría estar vivo en Alaska y tú quieres que sea estratégica. Quiero que seas inteligente, replicó Mason. Ir sin un plan podría empeorar las cosas. Si Isaiah está allí, está por una razón. Quizá está en peligro, quizá se mantiene oculto para protegerte a ti. No conocemos todavía la situación completa. La tensión en la habitación era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Jake la rompió hablando en voz baja. Y si primero hacemos reconocimiento, sin contacto directo, solo observación. Confirmamos si alguien que coincida con la descripción de Isaiah vive en Whitehorse.
Si lo encontramos, entonces decidimos juntos los siguientes pasos. Podría funcionar, asintió Derek. Carlos y yo podemos ir. Estamos entrenados en vigilancia. Sabemos qué buscar. Denos una semana y sabremos si esta pista es real. Ya quería discutir, quería exigir que se movieran más rápido, pero la lógica era sólida. Lanzarse a ciegas podría poner a Issei en peligro si realmente estaba allí. Podría comprometer cualquier protección que lo estuviera manteniendo con vida. Se obligó a respirar, a pensar más allá de la esperanza desesperada que le arañaba el pecho. Una semana, pero quiero actualizaciones diarias y si lo encuentran, necesito saberlo de inmediato. Tienes mi palabra, dijo Carlos. Se marcharon esa misma tarde conduciendo hacia el norte rumbo a Alaska con el equipo y las historias de cobertura preparadas. Mason se quedó con Jay Amara, en parte por protección y en parte porque alguien tenía que gestionar la creciente tensión mediática en torno a la historia. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Nya. Cada mañana despertaba esperando la llamada que lo cambiaría todo. Cada noche se acostaba con nada más que incertidumbre. Mason la mantenía informada sobre la investigación contra BS, que avanzaba con una lentitud burocrática desesperante. Varios funcionarios estaban siendo interrogados, se estaban solicitando registros mediante citaciones, pero la verdadera rendición de cuentas seguía pareciendo lejana. Estas cosas llevan tiempo, explicaba Mason, aunque su frustración igualaba la de ella. El sistema se protege a sí mismo, incluso cuando la corrupción queda expuesta. Castigar realmente a los corruptos es otra batalla distinta. Al quinto día llamó Carlos. Su voz crepitaba por la mala conexión, pero ya percibió la emoción debajo de la estática. Encontramos a alguien, varón, principios de los 40, vive solo en una cabaña a las afueras del pueblo. Coincide con la descripción física de Isaiah, piel oscura, complexión atlética, porte militar. Es reservado, hace trabajos ocasionales para los vecinos, paga todo en efectivo. Las piernas de Nya casi cedieron. Se dejó caer en el sofá, aferrándose al teléfono. ¿Están seguros de que es él? Aún no, al 100%. No lo hemos visto lo bastante de cerca para confirmarlo. Pero Nya tiene un patrón de cicatrices en el brazo izquierdo que podría corresponder a una herida por jet como la que supuestamente sufrió Isaiah. Y ayer lo vimos en la oficina de correos. Recogía un paquete y cuando firmó, Derek jura que la firma se parecía a la letra de Issei. Necesito verlo. Necesito ir allí. Esperábamos que dijeras eso, pero tenemos que ser cuidadosos con la forma de acercarnos. Si es Isaiah y si está bajo algún tipo de acuerdo de protección. Al parecer de repente podría crear problemas. Mason tomó el teléfono de las manos temblorosas de Nya. ¿Cuál es tu recomendación? Traigan a Nya aquí, que lo vea primero desde la distancia. Confirmemos que realmente es ahí antes de hacer contacto directo. Si es él, decidiremos juntos cómo manejar el reencuentro. Si no lo es, al menos Nya lo sabrá y podremos dejar de perseguir a este fantasma en particular. Hicieron los arreglos con rapidez. Mason llevaría a Nya en coche hasta Alaska. Un viaje de 2 días que daría tiempo a Derek y a Carlos para mantener la vigilancia y reunir más información. Amara se quedaría en la cabaña con Jack, que había regresado. Seguridad. Despedirse de su hija fue más difícil de lo que Nya esperaba. Amara se aferró a ella, de pronto ansiosa ante la separación. ¿A dónde vas, mamá? Necesito comprobar algo importante, algo sobre tu padre. Nya se arrodilló, sosteniendo el rostro de Amara entre las manos. Jake se va a quedar contigo y volveré en solo unos días. Puedes ser valiente por mí. Papá está en Alaska. La perspicacia de la pregunta ya no debería haberla sorprendido, pero lo hizo. Tal vez, aún no lo sé, pero necesito averiguarlo. Si está allí, ¿lo traerás a casa? Lo intentaré, cariño, te lo prometo. Lo intentaré. El viaje hacia el norte fue largo y, en su mayor parte, silencioso. Mason parecía entender que ya necesitaba espacio para asimilar lo que podría estar esperándola al final de ese trayecto. Se detuvieron en moteles de carretera. Comieron comida rápida en ventanillas de autoservicio y vieron cómo el paisaje cambiaba de bosques a montañas y luego a la vasta y áspera belleza del extremo norte. Al cruzar Alaska, Nya sintió que algo cambiaba en su interior. 7 años de duelo, preguntas y supervivencia cuidadosa convergían en ese momento. O bien Issei estaba vivo y estaba a punto de verlo de nuevo, o bien era otro callejón sin salida y tendría que aceptar por fin que realmente se había ido. No sabía cuál de las dos posibilidades la aterraba más. Llegaron a Whitehorse en una tarde gris. El pueblo tan pequeño y aislado como Carlos lo había descrito. Derek los esperaba en una pequeña cabaña de alquiler en las afueras, con expresión seria pero no desalentadora. Está aquí. Hemos confirmado su rutina. Todas las mañanas corre por la misma ruta y luego trabaja en un taller de carpintería en el pueblo. Por las tardes suele estar en su cabaña.
Por las noches a veces va al bar local, se sienta solo, bebe una cerveza y se va. ¿Están seguros de que es él? La voz de Nya salió firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Estamos un 90% seguros. El parecido físico es fuerte. Los gestos coinciden con lo que recordamos, pero no nos hemos acercado lo suficiente para una confirmación con reconocimiento facial. Y se ha dejado barba. Eso cambia su aspecto. Derek sacó una serie de fotografías tomadas con un teleobjetivo. Estas son de ayer. Nya tomó las fotos con manos temblorosas. Las imágenes mostraban a un hombre con ropa de trabajo, el rostro parcialmente oculto por la barba y el ángulo de las tomas. Pero había algo en la forma en que se movía, en la posición de sus hombros, en la manera cuidadosa en que examinaba los alrededores antes de entrar en los edificios. Todo le resultaba familiar. Es él, susurró. No sé cómo lo sé, pero es Isaiah. Mason estudió las fotografías por encima de su hombro. La barba dificulta estar completamente seguros. Lo siento, ya levantó la vista hacia Derek. ¿Cuándo puedo verlo? En persona, mañana por la mañana. Corre al amanecer, la misma ruta todos los días. Podemos colocarte en un punto donde tendrás una vista clara cuando pase. Si es realmente Isaiah, lo sabrás y entonces decidiremos cómo hacer contacto. Esa noche Nya apenas durmió, permaneció despierta en la cama desconocida, escuchando el viento sacudir las ventanas, intentando prepararse para la mañana. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría él? ¿La recordaría siquiera después de 7 años de lo que fuera que hubiera vivido? Y debajo de todas esas preguntas había un miedo más profundo. ¿Y si él había elegido ese aislamiento? ¿Y si ser encontrado era lo último que quería? El amanecer llegó frío y despejado. Mason la llevó hasta un punto, junto al sendero de carrera, estacionando donde la camioneta se confundiera con otros vehículos. Esperaron. Las manos de Nya apretadas en su regazo, el aliento formando nubes en el aire helado. Ahí, dijo Derek en voz baja desde el asiento trasero. Viene desde el norte. Ya lo vi entonces, una figura trotando con paso constante por el sendero. A medida que se acercaba, los detalles se hicieron visibles. La complexión atlética, la precisión casi militar en su zancada, la forma en que respiraba con un ritmo controlado. Y entonces pasó frente a su posición, lo bastante cerca, como para que Nya pudiera ver su rostro con claridad. A pesar de la barba, lo bastante cerca para distinguir el tejido cicatricial a lo largo de su brazo izquierdo, lo bastante cerca para reconocer los ojos que había amado, perdido y llorado. Isaiah susurró mientras las lágrimas le corrían por el rostro sin poder contenerlas. ¿Eres tú de verdad? El hombre siguió trotando sin verlas, continuando su ruta vivo, en movimiento, real. Después de 7 años de ausencia, que habían dolido como una muerte, Mason le apretó el hombro. Ahora lo sabemos. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Nya se secó el rostro y su dolor se transformó en algo más firme, más decidido. Lo traemos a casa, cueste lo que cueste, lo traemos de vuelta con su hija. La decisión de acercarse a Isaiah requirió una planificación cuidadosa. Mason contactó a un antiguo oficial del Hajizado, en casos de protección de testigos, explicándole la situación sin revelar la ubicación de Isaiah. El consejo fue claro. El contacto directo podría violar acuerdos federales de protección y poner en peligro a todos los involucrados. Pero hay un vacío legal, le explicó Mason a Nya esa tarde. Si Isaiah inicia el contacto voluntariamente, si él decide dar un paso al frente, entonces el acuerdo de protección pierde validez. Estaría ejerciendo su derecho a poner fin a su propio aislamiento. Entonces, necesitamos que nos reconozca primero, dijo Nya, mirando hacia las montañas por la ventana. Necesitamos que sepa que estamos aquí. Derek tuvo una idea. Mañana va al taller de carpintería. Hay una cafetería al otro lado de la calle, donde a veces se detiene después del trabajo. Y si estás allí simplemente sentada, visible, si realmente es Isaiah, te reconocerá. Entonces será su decisión acercarse. El plan era lo bastante simple como para funcionar. A la tarde siguiente, Nya se sentó en una mesa, en la esquina de la pequeña cafetería con las manos rodeando una taza de la que no podía beber. Tenía el estómago demasiado tenso por la anticipación. Mason esperaba afuera en la camioneta, listo para intervenir si algo salía mal. A las 4:15, Aya salió del taller de carpintería. Llevaba ropa de trabajo cubierta de acerrín. La barba más espesa que en las fotos de vigilancia, se detuvo en la acera, mirando a ambos lados con la misma atención cautelosa que ella recordaba. Luego se dirigió hacia la cafetería. El corazón de Nya latía con tanta fuerza que pensó que le rompería las costillas. Isaiah empujó la puerta y se acercó al mostrador, aún sin mirar en su dirección. Ella no se movió, no lo llamó, simplemente esperó. Pidió café al adolescente detrás de la caja y comenzó a girarse hacia la salida. Entonces sus ojos recorrieron el local y se posaron en el rostro de Nya.
Todo se detuvo. Aisei se quedó completamente inmóvil, el café olvidado en su mano. Su expresión pasó por la sorpresa, la incredulidad, el miedo y algo que podría haber sido esperanza. Durante un largo instante, solo se miraron a través del pequeño espacio, 7 años de separación comprimidos en un único aliento suspendido. Entonces ya se puso de pie con las piernas temblorosas. Isaya, su nombre en su voz pareció romper la parálisis que lo retenía. Él dejó el café con cuidado. Sus manos temblaban. Ya, ¿cómo no puedes estar aquí? No es seguro. Seguro. La palabra salió afilada, cargada con 7 años de duelo. Has estado vivo todo este tiempo y hablas de seguridad. Otros clientes empezaban a notar la tensión. Is miró alrededor y luego se movió rápidamente hasta su mesa, sentándose frente a ella, de cerca, ya pudo ver los cambios. Nuevas cicatrices en su rostro, hebras grises en su cabello, una cautela en sus ojos que antes no existía. No tenía elección, dijo en voz baja urgente. Después de que la misión salió mal, me dijeron que, si no desaparecía, ustedes serían el objetivo, tú y el bebé. Dijeron que la única forma de mantenerlas a salvo era que todos creyeran que yo estaba muerto. Te mintieron. La voz de Nya se quebró. Usaron tu amor por nosotras para hacerte cómplice de tu propia desaparición. Y mientras tanto, yo crié sola a nuestra hija, contando la historia sobre un padre que nunca conocería. El rostro de Isaya palideció. Hija, ¿la tuviste? Se llama Amara. Tiene 7 años. Tiene tus ojos y tu terquedad y dibuja a un padre al que nunca ha conocido. Las lágrimas corrían ahora sin freno por el rostro de Nya. Se merece algo mejor que una historia de fantasmas Isaya. Se merece saber que estás vivo. No puedo. Sus manos se cerraron con fuerza sobre la mesa. Las personas a las que expuse siguen allá afuera. Si saben que estoy vivo, si saben sobre Amara, ya lo saben. Todo ya es público. Tus pruebas, tu investigación, todo. Ya sacó el teléfono y le mostró el artículo de Clara. La noticia salió hace 5 días. El coronel Vence está bajo investigación. La corrupción que intentaste detener, por fin, está siendo enfrentada. Isaya miró la pantalla y su expresión cambió mientras leía. Tú hiciste esto. Tu equipo lo hizo. Mason Ale y los demás te encontraron. Encontraron la memoria USB que me dejaste y se aseguraron de que tu sacrificio significara algo. Nya extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose apenas antes de tocar la suya. Ya no tienes que esconderte. La verdad está fuera. Puedes volver a casa. No sé si recuerdo cómo hacerlo, murmuró Isaya. 7 años viviendo así, siendo nadie, observando cada sombra. No sé si podrías simplemente regresar a una vida normal. No tienes que resolverlo todo hoy, pero necesitas conocer a tu hija. Ella necesita saber que su padre no la abandonó. Isaya cerró los ojos y cuando los abrió estaban húmedos. ¿Qué le digo? ¿Cómo explico 7 años de ausencia? ¿Le dices la verdad que la estabas protegiendo de la única manera que sabías? Que la amaste todos y cada uno de los días, aunque no pudieras estar con ella. Esta vez Nya tomó su mano. Era áspera, con callos y cicatrices inconfundiblemente suyas. Es una niña increíble, inteligente y valiente y tan parecida a ti. Merece conocerte. Hablaron durante otra hora. Isaya se fue abriendo poco a poco. Los años de aislamiento, la rehabilitación, el miedo constante de que su presencia pusiera en peligro a las personas que amaba. Nya le contó sobre la infancia de Amara, los momentos que se había perdido, las preguntas que ella hacía y que ella no podía responder. Cuando finalmente salieron juntos de la cafetería, Mason esperaba junto a la camioneta. Él y Aisei se miraron largo rato antes de abrazarse con fuerza en esa comunicación, sin palabras que solo los soldados que han servido juntos pueden entender. Bienvenido de vuelta, hermano, dijo Mason en voz baja. No sé si ya estoy de vuelta, pero estoy aquí. El viaje hasta la cabaña donde esperaba Amara tomó 2 días y Isaya viajó con Nya. Sus conversaciones fueron llenando los vacíos que los años habían creado. Le habló de la explosión del jet que debió haberlo matado, de despertar en una instalación médica con agentes federales diciéndole que su muerte había sido confirmada oficialmente y que su única opción era el aislamiento protector. Me dijeron que si reaparecía, los contratistas matarían a cualquiera conectado conmigo. Lo pintaron como protección de testigos, pero en realidad era una prisión. Isaya miraba por la ventana el paisaje que pasaba. Estuve a punto de romperme 100 veces, a punto de encontrar la manera de contactarte, pero cada vez pensaba en que estuvieras a salvo, en que nuestra hija creciera sin una diana en la espalda. Y me quedé. Sacrificaste todo, dijo Nya, tu identidad, tu futuro, tu familia. Ese tipo de sacrificio no debería haber sido necesario, pero era lo único que sabía hacer. Los soldados entendemos el sacrificio. Nos entrenan para ello. La miró. Solo que nunca imaginé que duraría tanto. Cuando llegaron a la cabaña, Jaque los esperaba en el porche. Reconoció a Isaya de inmediato, a pesar de la barba, a pesar de los años Carter, maldición, Jake. La voz de Isaya estaba áspera por la emoción mientras se sujetaban por los antebrazos. Es bueno verte. Amara está dentro. Sabe que alguien importante viene a conocerla, pero no sabe quién, preguntó Isaya.
Jake miró a Anya, pensamos que querrías decírselo tú mismo. Nya y Isaya caminaron juntos hasta la puerta. Ella podía sentirlo temblar, ver el miedo y la esperanza, luchando en su expresión. Le apretó la mano una vez y abrió la puerta. Amara estaba sentada a la mesa con crayones y papel de espaldas a ellos. Cuando se giró, sus ojos fueron directamente hacia Isaya, estudiándolo con esa inteligencia seria que era tan suya. Amara, dijo Enya con suavidad, hay alguien a quien quiero que conozcas, alguien muy importante. Isaya se arrodilló despacio, poniéndose a su altura. Cuando habló, su voz estaba cargada de lágrimas. Amara, me llamo Isaiah Carter. Soy tu padre. Amara lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro, sus brazos marcados por cicatrices, el tatuaje apenas visible bajo la mengue. Luego miró a Anya. ¿Es realmente el mamá? Es realmente él, cariño. Amara volvió la vista hacia Isaiah con expresión seria. Estuviste fuera mucho tiempo. Sí, lo estuve, y lo siento muchísimo. Quería estar contigo y con tu mamá más que nada en el mundo. Pero tuve que mantenerme lejos para mantenerlas a salvo. De gente mala. Sí, de gente mala que no quería que la verdad saliera a la luz. Amara reflexionó un instante y luego extendió la mano para tocar con suavidad la cicatriz en el rostro de Isaiah. ¿Te hicieron daño? Lo intentaron, pero ahora estoy bien y estoy aquí si me dejas estarlo. Algo cambió en la expresión de Amara. Su reserva se resquebrajó, dio un paso al frente y rodeó el cuello de Isaiah con sus pequeños brazos. Hice muchísimos dibujos tuyos. Mamá los tiene en una carpeta. Isaiah la estrechó contra sí. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Quiero ver cada uno de ellos. Las semanas que siguieron fueron un estudio de adaptación. Isaiah no pudo regresar de inmediato a una vida normal. Las complejidades legales de su situación requerían una gestión cuidadosa. Pero el artículo de Clara generó suficiente presión sostenida como para que el Departamento de Defensa se viera obligado a reconocer su supervivencia y las circunstancias que habían llevado a su aislamiento. El coronel Benz fue acusado formalmente de conspiración, tráfico de armas y obstrucción a la justicia. Otros 2 funcionarios también fueron imputados. Los juicios tardarían años, pero la maquinaria de la rendición de cuentas por fin había comenzado a moverse. Isaiah prestó testimonio tanto ante investigadores militares como ante comités del Congreso que examinaban la corrupción en la contratación de defensa. Al verlo hablar públicamente por primera vez, ya vio emerger al hombre del que se había enamorado, saliendo de debajo de las capas de trauma y aislamiento. Seguía herido, seguía sanando, pero estaba luchando de nuevo. El equipo SIG, que había hecho todo posible, recibió tanto elogios como críticas. Algunos funcionarios alabaron su dedicación a encontrar la verdad. Otros los acusaron de sobrepasar límites y poner en riesgo operaciones clasificadas. Mason lo tomó con calma. Hicimos lo correcto, dijo simplemente, eso es lo único que importa. Para Anya y Amara, la vida fue encontrando lentamente una nueva forma. Se mudaron a una pequeña casa que Isaiah alquiló cerca de la cabaña, dándoles espacio para reconstruirse como familia, sin la presión de su antigua vida. Amara se adaptó con notable resiliencia a tener un padre, aunque hubo momentos difíciles en los que 7 años de ausencia no podían superarse fácilmente. Es increíble, dijo Isaiah una noche, observando a Amara hacer la tarea en la mesa de la cocina. La criaste muy bien tú sola. Hice lo que tenía que hacer, pero ahora es mejor tenerte aquí, lo mejora todo. Isla miró con expresión seria. Sé que no puedo simplemente retomar donde lo dejamos. Ha pasado demasiado tiempo, han cambiado demasiadas cosas, pero quiero intentarlo. Si me dejas, lo resolveremos juntos. Eso es lo que hacen las familias. Los reportajes continuos de Clara mantuvieron la historia viva en la conciencia pública. Documentó los juicios, los cambios sistémicos implementados en la supervisión. Milater y la conversación más amplia sobre la rendición de cuentas que el caso de Ace había desencadenado. Otros denunciantes se presentaron envalentonados por su ejemplo. Tu padre inició algo importante, le dijo Nia a Amara una noche, mientras miraban fotografías antiguas mezcladas ahora con huevas en las que aparecía Isaiah. Demostró que decir la verdad importa, incluso cuando es peligroso. ¿Tendrá que seguir siendo valiente o ahora puede ser solo un papá normal? Isaiah, escuchando desde la puerta, sonrió. Creo que ser un papá normal podría ser lo más valiente que haya intentado hacer. El reconocimiento legal del servicio de Isaiah, admisión de la injusticia que había sufrido, vinieron acompañados de disculpas formales y compensación. No borró los años perdidos, pero ayudó, más importante aún, limpió su nombre y le permitió recuperar su identidad. Mason los visitaba con frecuencia, asegurándose de que su amigo y la familia se estuvieran adaptando. El vínculo entre los SEAL se había fortalecido a través de esta lucha, su hermandad extendiéndose ahora para incluir a Anya y Amara. Nos diste un propósito, le dijo Mason a Issei durante una de esas visitas. Después de dejar el servicio, estábamos a la deriva.
encontrarte, luchar por ti. Eso nos recordó por qué servimos. En primer lugar, 6 meses después de la reunión, la escuela de Amara organizó un día de la familia. Los padres estaban invitados a hablar sobre su trabajo y responder preguntas. Isa se ofreció como voluntario, nervioso pero decidido. De pie frente a un aula llena de niños de 7 años. No habló de combate ni de misiones, sino de valentía, honestidad y de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Mi hija me enseñó algo importante, dijo mirando a Amara sentada en la primera fila. Me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, significa tener miedo y aún así hacer lo correcto. De todos modos, su mamá me lo demostró cada día durante 7 años mientras yo estaba lejos. Y ahora tengo la oportunidad de aprender de las dos. Amara sonrió radiante de orgullo y ya, observando desde el fondo del aula, sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Habían recorrido un largo camino desde aquel momento en el restaurante, cuando la observación inocente de una niña abrió años de verdades ocultas. Esa tarde la familia se sentó junta en el porche, mirando el atardecer. Amara estaba acurrucada entre sus padres, segura de una manera que nunca antes había estado. El brazo de Isaiah rodeaba los hombros de Nya y con la otra mano sostenía la de su hija. «Papá», dijo Amara con voz soñolienta, «¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras, cariño. ¿Te vas a quedar ahora para siempre?» Isaiah miró a Nya y luego bajó la vista hacia su hija. «Para siempre, lo prometo». «Bien». Amar bostezó porque tenemos mucho tiempo que recuperar. Sí, lo tenemos y tenemos el resto de nuestras vidas para hacerlo, mientras la oscuridad descendía sobre las montañas. Ya pensó en el camino que los había llevado hasta allí. El dolor y la separación, el valor que hizo falta para buscar la verdad y las personas que estuvieron a su lado cuando más importaba. El sacrificio de Isaiah no había sido en vano. Sus pruebas habían expuesto la corrupción. Su supervivencia se había convertido en un símbolo de esperanza para otros que libraban batallas similares. Pero más allá de todo eso, estaba en casa. Su familia estaba completa y la pequeña, que había reconocido el tatuaje, ayudó a traer a su padre de regreso desde las sombras. El tatuaje en el brazo de Aisee, que alguna vez fue símbolo de operaciones encubiertas y misiones secretas, ahora significaba algo diferente. Representaba el vínculo que no podía romperse, el amor que sobrevivió años de separación y la verdad que finalmente salió a la luz. Amar trazó el diseño ya decidido con su pequeño dedo. Ya no era un misterio, sino parte de su historia. «Es bonito», dijo. «Ahora sí lo es», respondió Isaiah acercando a sus dos chicas. «Ahora sí. Si alguien a quien amas desapareciera para protegerte de la verdad, ¿tendrías el valor de descubrirla? Incluso si eso significara arriesgar todo lo que construiste en su ausencia. No olvides dar me gusta y suscribirte para más historias sobre valentía, justicia y familias que se niegan a dejar que la verdad permanezca enterrada. Yeah.